Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos a Dios en esta preciosa tarde. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Amados hermanos, amados amigos, que Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor John Constante Echanique y quiero llegar el día de hoy, ahí donde usted está, con una segunda enseñanza, la cual yo sé, estoy convencido de que será de mucha bendición para su vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de el juzgar. Un tema muy discutido en estos últimos tiempos, que creo muy importante es que hablemos sobre ese tema. Para esto, antes de empezar, quiero hacer una oración. ¿Qué tal si me acompaña a orar? Conversemos con Dios a través de la oración y pidámosles a Dios que sea a través de su Espíritu Santo enseñándonos a nosotros el día de hoy. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bendito, a ti nos acercamos en esta preciosa tarde para darte las gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia a ti te ha placido, Dios mío, que en este día, Señor, a través de este medio, se trate este tema, el juzgar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que pases carbón encendido por mis labios. No permitas, Dios, que yo hable palabra de hombre, sino solo palabra tuya, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo espíritu contrario, todo espíritu antagónico, todo espíritu de maldad que se quiera levantar. En este momento lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de nuestros contornos en el nombre de Jesús. Y declaro cielos abiertos. Espíritu Santo de Dios, paséate, habla, glorifica al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, para poder hablar sobre el juzgar, quiero que primeramente usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Con frecuencia, hoy por hoy,
escucho a personas decir que el juzgar es pecado y que solo Dios a mí me puede juzgar. ¿Será eso cierto? ¿Qué enseña la Biblia sobre el juzgar? Hoy vamos a aprender. Por eso esta es una enseñanza en la cual vamos a aprender si podemos o no juzgar y cuándo se puede juzgar. El juzgar no está mal, hermanos. La hipocresía sí. Los versículos claves que algunas personas usan para afirmar de que no se debe de juzgar son los versículos que acabamos de leer aquí en el libro de Mateo. Pero tenemos que ver lo que Jesús dijo. Por eso hablé de hipocresía, porque muchos quieren exhortar, juzgar a otra persona cuando ellos están mal. Dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Hermanos amados, debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Esa es la clave. Debemos nosotros, antes de emitir un criterio sobre alguien, debemos mirarnos nosotros. Se hace claro aquí que Jesús condena la hipocresía, porque al Señor no le gusta que actuemos con hipocresía. Debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a otro. Cristo nos habla de sacarnos la viga que tenemos en nuestro ojo antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Esto es interesante. Esto es interesante, hermano. No está mal sacar la paja del ojo de los demás, hermano, pero no podemos ser hipócritas. Es decir, que no hay que ser hipócritas, porque no es pecado cuando no somos hipócritas. Cuando usted es hipócrita, usted no tiene la autoridad para poder juzgar. Y ya vamos a hablar de qué tipo de juzgar el Señor nos permite. Si veo que mi hermano está mal, si veo que alguien está mal, alguien que forma parte del cuerpo del Señor, es mi obligación de acercarme a aquella persona. No de odiarlo, no de condenarlo. Tengo que ayudarlo para levantarlo. Pero muchos, abra su Biblia, en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 1, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, este es un pasaje que también muchos lo usan para que uno no juzgue. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Claro, si tú estás mal, tú no tienes autoridad para juzgar. No tienes autoridad. Allí se condena de nuevo la hipocresía, no el juzgar el acto. Usted no puede juzgar a la persona, usted no puede condenar a la persona. Usted sí puede medir el acto. Escúcheme bien. Pablo aquí está juzgando a la gente que juzga injustamente a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy te voy a mostrar a través de la palabra que la Biblia ordena que juzguemos correctamente. Y la Biblia nos enseña cómo lo debemos hacer. Hermanos amados, ¿cuál es la forma correcta de juzgar? Es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy.
Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué significa eso? Que usted no puede juzgar a la ligera. Si vamos a juzgar a otros, hermanos queridos, tiene que ser siempre en amor, sin hipocresía, y llamando a las personas al arrepentimiento. Y eso lo podemos leer en algunos pasajes de la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Gálatas 6:1. En el libro, mira, y dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago 5, 19, 20 dice: hermano mío, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Y cómo es que no podemos juzgar? Mucha gente dice: ay, déjalo nomás, no lo juzgues. No, hermano, nosotros no podemos emitir un juicio de condenación hacia una persona, pero sí podemos medir los actos, juzgar el acto. ¿Por qué es importante juzgar entonces justamente? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es importante? Juzgar justamente es crucial para no ser engañados por falsos maestros y exaltar nosotros la verdad. Mire que casi al final del Sermón del Monte, Jesús te advierte sobre los falsos maestros y sus enseñanzas se dan por sentado que es necesario juzgar bien y con sabiduría. Bendito el nombre de Jesús. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, nuestro Señor felicita a la iglesia en Éfeso por haber juzgado y sacado de entre ellos a los falsos maestros. Y en el mismo capítulo de Apocalipsis 2, dice que el Señor regaña a la iglesia de Pérgamo por no haber hecho lo mismo. En otras palabras, el Señor nos autoriza a que midamos, a que escuchemos, y ya vamos a ver más adelante dos palabras griegas que manifestó o manifiesta la palabra. Además, en la Biblia también podemos ver cómo en 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo describe claramente y juzga a la clase de personas con la que no debemos juntarnos. No debemos juntarnos porque son personas que no están bien. Y en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, instruye a Timoteo en la importancia de corregir, de reprender todo lo que está mal. Pero muchos hoy dicen: no juzgues, que a ti no te toca juzgar. Claro, el juicio de condenación no me toca a mí, pero yo como siervo de Dios, como espiritual, yo sí puedo juzgar los actos, medir los actos. Y usted va a ver, va a entender qué es lo que yo estoy diciendo a la luz de la palabra, según cómo vaya avanzando este tiempo. Ahora bien, cuando nosotros juzgamos, emitimos un criterio justo, es decir, justamente, es crucial para amar a la iglesia. Porque cuando usted lo hace de manera justa, está mostrando que ama la iglesia de Jesucristo. En la iglesia, escúcheme bien, en la iglesia de Corinto había un hombre que tenía sexo. Y él practicaba el sexo regularmente con su madrastra. Y todos lo sabían, pero nadie decía nada, como hoy.
Muchos saben de lo que está pasando, inclusive pastores, y dicen, déjalo, déjalo. No, hermano. Pablo le escribe a esta iglesia que deben sacar a ese hombre de la congregación y que no deben relacionarse con personas que dicen ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Wow, tremenda la palabra, ¿verdad? Dios nos ha llamado a movernos a misericordia, amén. Pero el que se junta con sabios adquiere sabiduría, y el que se junta con necios su corazón es quebrantado. ¿Por qué Pablo les exhorta a los hermanos de Corinto? Existen algunas razones. Porque si no sacaban a ese hombre, iba a ser peligroso para el resto de los hermanos, del rebaño, de la congregación, de la iglesia, ya que fomentaría dentro de la iglesia el pecado. Por eso Pablo exhorta a la iglesia a que este varón sea corregido. Es clave, hermano, que los verdaderos cristianos, es importantísimo que los verdaderos cristianos, los que amamos al Señor, nos desliguemos de los falsos profetas, de los mentirosos de hoy, de los falsos apóstoles. Si de verdad queremos impactar al mundo, hoy las congregaciones se han llenado de muchos pseudos apóstoles, pseudos profetas, que lo único que están es persiguiendo es el dinero. Mercaderes del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. No digo todos, pero la mayoría están detrás de la fama, están detrás del dinero, del yoísmo. Y una de las mayores necesidades que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos es la falta de discernimiento. Hoy a todos le dicen siervos de Dios, otros lo llaman varón de Dios. Ay, Dios mío. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hoy los altares están llenos de mentirosos. Hay un remanente que de verdad predicamos la verdad, y la gloria sea para el Señor. Que no vendemos nuestra primogenitura. Hermanos amados, usted no ha notado cómo las personas que más predican que juzgar es malo, generalmente son falsos cristianos. Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Usted no ha notado o no se ha dado cuenta o tome atención cómo aquellas personas que predican, que dicen no juzgues porque el juzgar es malo, generalmente son falsos cristianos? No demuestran conocimiento, no conocen la palabra, viven doble vida. Les gusta vivir un evangelio suave, light. Un evangelio, no me juzgue. Dios conoce mi corazón. Dios me ama. Claro, pero ¿dónde está el fruto del arrepentimiento? Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que dar fruto, alabado sea Dios. Bendito sea Dios. De hecho, creo que dentro de muchas iglesias en este siglo XXI existen falsos maestros, falsos profetas, e inclusive en la televisión podemos ver a nivel mundial, no solo aquí en nuestro país, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos maestros que predican blasfemias terribles y lucran de la fe de aquel hombre, aquella mujer que con un corazón sincero se acerca a Dios.
Gente que se hace millonaria a costa de la fe. Gente que dice, Dios concederá tu petición si haces una llamada y pactas o donas dinero a tal o tal ministerio. Déjame decirte que Dios no vende los milagros. Hay que discernir. Dios todo lo hace porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero a pesar de que saben de que aquellos que están diciéndole, ven, pacta, siembra, para que tú recibas tu milagro, cosa que si yo rindo mi corazón, Dios sin que yo le dé, Él me da, porque Él lo que quiere es mi corazón, porque Él es dueño de todo. Y después de eso, si yo siento en mi corazón, sin que me lo pidan, como un hombre agradecido, yo voy a ofrendar. Hoy, muchos dicen, no digas nada, no opines en contra de ellos, porque el juzgar es malo. Qué pena. Hay que juzgar bíblicamente. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo hoy por hoy está corrompida. Hay un remanente que se llama Dios de corazón y que busca a Dios de corazón, que no tiene al mundo en la iglesia, que no necesita del mundo. El mundo necesita de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿cómo debemos de juzgar? Vamos a profundizarnos un poquito más. Bendito sea Dios. Mire, hermano, existen dos tipos de hermanitos. Dos tipos de hermanos. Uno, aquel hermano que cuando escucha de que se le está hablando fuerte o se le está exhortando fuerte a un apóstata porque está desviado o ha cambiado la sana doctrina, aquel hermanito, como también vive en pecado y tiene una doble vida, repite como lorito, no digas nada porque el juzgar es malo. Él es un siervo de Dios. En el momento de que le dicen, oye, pero es que él está mal, la Biblia dice, sacan inmediatamente las uñas en defensa de esos grandes líderes o ídolos que ellos se han creado. Y son los primeros en saltar, en reclamar que se los respete y que no se los juzgue, porque son grandes pastores, grandes ministros. ¿No conocen la palabra? Son gente que anda brincando de iglesia en iglesia. Son gente que lo tiene como ídolo aquel predicador y no importa lo que haga, pues ese es el gran hombre de Dios. Y hay otro tipo de gente, en cambio, ¿verdad? Ovejitas mal informadas, miembros mal informados o mal formadas. Digo mal formadas por aquellos lobos rapaces, por aquellos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos ministros, que ellas, si bien es cierto, tienen una intención buena, pero en el momento que se habla acerca de aquella o aquel varón que es su líder y que está equivocado, inmediatamente dice, no hablen del ungido, no hablen del siervo de Dios. Déjame decirte, varón, varona, aquel hombre o aquella mujer que esté equivocada o equivocado, hay que llamarle la atención, sea quien sea. En el nuevo pacto todos somos ungidos. Hay una gran diferencia, que cuando nos llaman como pastor el Señor, nuestro Dios, tenemos la responsabilidad de predicar la sana doctrina,
la palabra tal como está escrita con amor. Pero no significa que no nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, pues usted, como forma parte del cuerpo que es la iglesia, usted puede acercarse a su pastor. Decirle: pastor, en el amor del Señor yo tengo que decirle esto. La Biblia me enseña esto. Corríjame si estoy equivocado. Pero si no, pastor, corrija usted. Corríjase usted. Dice la palabra del Señor, hermano querido, en la Nueva Versión Internacional: no digan ahí lo que estuvimos leyendo en el libro de Mateo, perdón, el libro de Juan 7:24. No digan algo que está mal porque así les parece. Antes de afirmar algo deben de estar seguros de que así es. No juzgues por las apariencias. Amén. Pero si estamos viendo de que está fallando, es nuestra obligación como siervos de Dios exhortar. Exhortar. Muchos dicen: no juzgues. No juzgues. ¿Acaso el Señor no nos permite? Vuelvo a hacer la pregunta. Vuelvo a remitirme a lo que dice el libro de Mateo capítulo 7. No juzgues para que no seas juzgado, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, Jesús, nuestro maestro, nos advierte a no juzgar hipócritamente. No podemos juzgar con un criterio egoísta, no conforme a una medida falsa personal. No podemos juzgar si nosotros tenemos defectos morales o espirituales. No podemos juzgar con dureza y con parcialidad. No podemos juzgar arbitrariamente. Eso nos enseña el Señor. Pero de ahí a que nos quedemos callados, eso no enseña el Señor. El Señor, claramente, cuando Él subía a la fiesta de los tabernáculos, Él dijo, Juan 7:24, no juzgues según las apariencias. Porque Él le pregunta a los judíos: ¿por qué procuráis matarme? Y respondió la multitud y dijo: demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Luego reprocha el Señor a aquellos judíos amonestándoles: no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Así el Señor Jesús amplía y aclara su enseñanza sobre el juzgar. El juzgar. Definitivamente no es pecado juzgar, pues el Señor mismo nos manda a juzgar, pero con justo juicio, no a la ligera, no porque creemos. De manera que, de seguro, estoy seguro, ciertamente no peca el cristiano que juzga correctamente con justo juicio. ¿Y qué significa juzgar con justo juicio? Hechos verificados, no apariencias. Hechos acorde a la palabra establecidos por Dios y no de acuerdo con leyes o criterios religiosos o doctrinas de hombres que alguien haya roto. Aquella persona que quiere juzgar a su hermano tiene que estar seguro de que el acto que su hermano cometió va en contra de lo que Dios estableció. Y esto significa, ojo, le voy a decir algo, que no es que yo veo a alguien que está mal y le voy a decir a todos y después voy donde él. No, la Biblia me enseña que yo voy solo a hablar con él y lo exhorto en el amor de Cristo. Y después llamo 2 o 3 testigos si es que no entiende, no comprende, y me voy con ellos. Y después, si no entiende, hablo con el pastor. Y el pastor sabrá tomar las correcciones del caso. Ahora bien,
Hermanos amados, ¿realmente Dios nos manda a no juzgar? Para aquellos que dicen que no debemos juzgar, Dios nos manda a no juzgar específicamente. Vamos a poner el ejemplo de los impostores, de los mercaderes del evangelio, de los apóstatas. ¿Será que Dios no quiere que nosotros juzguemos esos actos? Porque pareciera que Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, no estaba muy enterado entonces de ello, pues se empeñaba en decir que todo lo que él decía lo decía porque el Padre se lo daba a él. Ahora bien, ¿estaba Jesús siendo desobediente cuando le dijo a los maestros de la ley, a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hijos del diablo? Y muchas otras cosas más, que usted la puede ver ahí en Mateo 23. El Señor Jesucristo, sin embargo, también nos dice: no juzgue según la apariencia. ¿Cómo es eso? Juzgó a los fariseos, a los hipócritas. ¿Que acaso estaba equivocado? No, hermano, él no estaba equivocado. O estaban pecando sus verdaderos y originales apóstoles, cuando con toda la convicción ellos mencionaron, hermano, los nombres de aquellos falsos ministros que se habían introducido encubiertamente para hacerle daño a la iglesia de Jesucristo, con su falsa herejía destructora, con su falso mensaje y doctrina de demonios, vistiéndose como siervos de Dios, siendo que no eran uno de ellos. Parecían ser, eran obreros fraudulentos. ¿Cómo es eso entonces? Dice que no juguemos. Cuando Pablo exhorta en 2 de Corintios 11:13, ¿o qué entonces de los profetas? Aquellos profetas en el Antiguo Testamento, según Jeremías 14:14, a los cuales también desenmascaraban delante del pueblo de Dios, ya que los falsos profetas guiaban con mentiras, con falsas esperanzas, profetizaban palabras que no era de Dios. ¿Acaso no era Dios que se levantaba y enviaba a esos hombres normales que eran los verdaderos profetas y los investía de poder, de autoridad, para llegar con un mensaje de exhortación, con un mensaje de verdad? ¿Es que acaso ya no quiere que denunciemos a los que causan daño a la iglesia? Pero si lo hizo en el Antiguo Testamento el Señor a través de los profetas, si lo hizo en el Nuevo Testamento con Pablo, con Pedro, alabado sea Dios. Y la Biblia nos enseña, el mismo maestro exhortó. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros no podemos? Usted va a aprender el día de hoy y ya mismo se lo enseño. Bíblicamente sí se puede. Nosotros ahora también tenemos su palabra, la cual nos manda a entregar nuestras vidas para luchar ardientemente por la fe. Usted tiene que luchar, hermano, por la fe. Usted no puede permitir que gente sin vergüenza pisotee la sangre del Cordero. Y ahora, atento a lo que le voy a contar, lo que le voy a enseñar. De acuerdo al idioma original del Nuevo Testamento, es decir, el griego, hay varias palabras que se usan para juzgar. Dos de ellas son anacrinos y crinos. Anacrinos y crinos, las cuales el apóstol Pablo usó en varios de sus pasajes en diferentes cartas, para darnos luz acerca de juzgar. ¿Qué significa anacrinos? Escudriñar, investigar, interrogar, hacer preguntas, discernir, examinar, juzgar, buscar algo. ¿Y qué significa crinos? Distinguir, hacer decisión mental o judicialmente sobre algo o alguien, condenar, castigar, maldecir, decretar, determinar, llevar al juicio de la ley, sentenciar. Eso significa crino.
Ahora bien, cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 4:3, dice, en muy poco tengo el ser juzgado. Ahí habla de anacrinos. Anacrinos. No estaba hablando por soberbia o porque se creía más que los otros apóstoles o discípulos. Lo que él quería resaltar primeramente es que no andaba desordenadamente en su vida. Es decir, ustedes pueden preguntarme, ustedes pueden examinar, ustedes pueden buscar algo, ustedes pueden escudriñar, investigar, interrogar mi vida de que yo estoy bien delante de Dios. ¿Entendiendo? Que su conciencia estaba tranquila con Dios y con el hombre. Anacrinos. O sea que a nosotros se nos da el derecho, la habilidad de que podemos examinar, investigar, interrogar y juzgar si la doctrina que predican es la misma doctrina que Cristo predicó o no. Anacrinos. Amén, hermanos. Significa que tenemos esa obligación de discernir, de juzgarlo de acuerdo a la doctrina. Pero el juicio, en este caso, el crinos, la sentencia, la condenación, es de Dios. A nosotros como cristianos no nos corresponde esta clase de juicio de condenación. Muchos por ahí andan sacando machete y diciendo, hijo del diablo, te vas para el infierno. No, a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a juzgar los actos, a restaurar, a levantar, a hablar la verdad, a exhortar, pero no a condenar. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor, con misericordia. Sí podemos juzgar. Ahora bien, ¿por qué razón el Señor nos permite juzgar? Primero, porque a nosotros nos toca examinar, escudriñar, investigar y juzgar todo lo que dicen los siervos del Señor, ¿verdad? Toda la doctrina que ellos predican, para no ser cautivados, para no ser arrastrados en sus mentiras. ¿Sabe por qué razón hoy están muchos equivocados? Porque no leen la palabra, no escudriñan y no juzgan eso, no ponen en la balanza, no examinan esa doctrina. Segundo, entonces el Señor nos da la autoridad de juzgar el acto de examinar anacronios, ¿verdad? Como lo dije hace un momento, anacrinos, para también apartarnos si es que alguien está equivocado. Usted no puede estar con gente que está equivocada. Y tercero, para denunciarlos y advertir al pueblo de que hay peligro, hay peligro, hay peligro. Pero todo esto sin emitir un tipo de castigo. No, usted no puede proferir castigo. Usted no puede proferir juicio condenatorio. No puede. Crinos no. Anacrinos sí. Segunda de Tesalonicenses 3:6, Pablo nos advierte que nos apartemos de todo aquel que dice ser hermano y anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de los apóstoles. Hoy por hoy yo veo gente que dice que ama a Dios, gente que dice que ama a Dios y anda caminando todo el día con gente que no está bien con Dios. Hermano, estoy convencido que yo no puedo encerrarme en una cápsula, pero yo no puedo participar de las obras infructuosas de la carne. Lo que no me edifica me destruye. Lo que no me edifica me hace daño. Yo me junto con sabios para adquirir sabiduría, pero aquel que anda desordenadamente, mintiendo o en rebelión, o anda brincando de iglesia en iglesia,
o anda hablando mal de su pastor, o anda hablando mal de su líder, de su hermano, con ese no debo juntarme, porque ese hace daño. A ese tengo que hablarle, es para que se arrepienta con amor. Los apóstoles originales, hermanos amados, jugaron. Y debe ser digno de imitar, hermanos, porque ellos no permitían ningún tipo de pecado dentro de las congregaciones. Hoy, la mayoría de los siervos del Señor no hacen lo que la Biblia nos enseña y lo que hicieron los discípulos de nuestro Maestro. Hoy tienen mucho temor de decirle al supuesto profeta, al supuesto apóstol, al supuesto maestro de la prosperidad que está equivocado. Hoy existen muchos asalariados, muchos mercaderes de la fe que abusan de las almas incautas, desconocedoras de la palabra. Hoy existe algo que, Dios mío, Dios tenga misericordia: la apostolitis. Ahora el pastor, bien, gracias, ahora apóstol, y salió una nueva palabra más arriba del apóstol, el patriarca. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando soy tan solo un siervo inútil que hago lo que tengo que hacer por amor al Señor. Muchos se enojan si no se los llama reverendos. Aquí el grande es Jehová de los ejércitos. Hay muchos mercenarios de la fe que toman como fuente de ganancia deshonesta la palabra del Señor. Y eso no está bien. Tenemos que llamarles la atención. Salmistas que no se mueven si es que no hay dinero. Mercader del evangelio. Pastores, evangelistas que no se mueven si no hay plata, si no hay dinero. Mercaderes de la fe. A esos hay que decirles que se arrepientan. A esas personas hay que decirles que el evangelio es gratuito. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Así que no podemos nosotros condenar. Usted y yo no podemos condenar. No podemos emitir un juicio de condenación, aunque esté contra Dios y contra el evangelio, ya que ese trabajo lo va a hacer nuestro Señor en el tiempo postrero. Él es el juez. Usted no condene, usted exhorte. Ese tipo de juzgamiento nos es permitido. El exhortar con amor. Por ejemplo, si tú ves un hermano de que viene a la iglesia y dice ser cristiano, pero lo ves él casado y lo ves con otra, tu deber no es irle a decir a la iglesia, sino irlo a buscar a él y decirle: hermano, estás mal. Ese es el juzgamiento que el Señor nos permite, el actuar de aquel hombre. Pero muchos dicen: no juzgues, cuando que ahí no hay apariencia. Estoy viendo de que está mal. Me acerco a él y hablo a él y le digo: hermano, arrepiéntete, por favor, que estás mal. Pero hasta ahí llego. Oro por él y hasta ahí llego. Pero yo no le puedo decir a él: hijo del diablo, te vas para el infierno. No, hermano. Ese juicio de condenación, crinos, lo dará el Señor. Nosotros juzgamos, examinamos los actos, mas no a la persona. Creo, resumiendo, el cristiano puede evaluar, examinar a sus hermanos, a sus hermanas, a los ministros, conforme a las enseñanzas, conforme al Espíritu Santo,
Y eso no está mal, no peca, siempre y cuando juzgue con justo juicio y con amor, no para condenar, sino con la sana intención de brindar un apoyo espiritual adaptado a la necesidad de cada uno. Hermanos amados, todos somos imperfectos y Dios lo que quiere es que avancemos. Tenemos que defender la fe. Termino con esto. Abra su libro, su Biblia, por favor, en el libro de Judas. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero enviar un saludo muy cordial a mi hermana Nandita García, Raquel Torres. Bendito es el nombre de Jesús. Aquellos que nos están observando, que Dios los bendiga. Judas, dice la palabra del Señor: amados, versículo 3, por el gran deseo que tenía de escribiros de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortarnos a que luchéis enérgicamente por la fe que se ha dado a los santos. Luchéis, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en disolución la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Luchéis, significa anacrinos, ¿verdad? De la misma manera también estos soñadores, el versículo 8, mancillan su carne y menosprecian la autoridad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel argumentaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Está escuchando? No somos nosotros, es el Señor. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. Hay muchos legalistas hoy por hoy que maldicen, se creen más santos que el mismo Jesús, y eso está mal. Y en las cosas que por tu naturaleza conocen, como animales irracionales se corrompen. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Estamos hablando aquí pecado, lucro y rebelión. Muchos de ellos hay hoy metidos en las congregaciones y hay que llamarles la atención. Hay que luchar, dice aquí el versículo 3, enérgicamente por la fe. Estos son manchas en vuestros convites fraternales, manchas dentro de la congregación, cuando festejan juntamente con vosotros. No pueden, hermano, no pueden juntamente estar con nosotros aquellos que pisotean la sangre del Cordero. Tenemos que hablarles del Señor la verdad para que se arrepientan, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles marchitos, como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman sus mismas vergüenzas, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, esto, versículo 16, son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho, mercaderes del evangelio. Pero vosotros, oh amados, versículo 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, el Señor una vez más nos habla que tenemos que luchar por la palabra, tenemos que hablar la verdad. Pastor, con el respeto que usted se merece, si usted no está bien, es necesario que se arrepienta. Líder, hermano, hermana, amigo, arrepiéntese que Cristo viene. Es mi deber como siervo de Dios compartir este mensaje y hacerle eco, enseñarle a la iglesia que deje un costado lo que muchos, entre comillas, hermanitos, dicen que no juzguen. Usted puede juzgar con justo juicio, para edificación. Puede examinar, puede exhortar,
Usted puede decirle a aquel que está fallando, tú estás mal, pero nunca, escúcheme bien, lo condene. Usted hable verdad con amor. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor, sabiendo que del Señor vendrá su recompensa. El día de hoy he tocado un tema muy, pero muy complejo, que muchos pastores no les gusta hablar, pero Dios puso en mi corazón esta enseñanza. Un saludo muy cordial para mi hermano Darwin Ronquillo, Nandita García, Raquel Torres, Ángelo Bustamante, para Daniel Cuello, Abraham Muñoz, Davidita Letamendi. Bendito es el nombre del Señor. Dios los bendiga a todos ustedes. Voy a orar, hermano. Si usted está viendo en su alrededor alguna falla de alguien, órele a Dios y no le tema al hombre, témale a Dios y vaya con todo amor y con toda mansedumbre donde aquel que está fallando y dígale: hermano, porque te amo, vengo a ti a decirte que te arrepientas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te amamos, te bendecimos, te adoramos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que perdones nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la fe, a luchar ardientemente por la fe. Señor, ayúdanos a no virar nuestra mirada ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre puesto nuestros ojos en ti. Señor, llénanos de valor, llénanos de tu presencia, de tu poder, para llegar a aquel que está equivocado y con mucho amor, mansedumbre, fruto de tu espíritu, hacerlo caer en cuenta y decirle de que se arrepienta. Señor, guarda nuestras congregaciones, guarda aquellos hermanos, hermanas que me están observando, que están escuchando esta enseñanza, a quienes yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este precioso tiempo. Bendice a cada uno, Señor, de los que han escuchado esta enseñanza, y te pido que esta palabra se enraíce en sus vidas. Gracias, Padre. Te doy todo el honor, la gloria, el poder y la alabanza a ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si tienes alguna petición, tienes alguna pregunta, házmela saber. Si no, visítame. Estoy en la Iglesia Misionera Riel, soy el pastor principal, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, en la ciudadela Guayacanes, manzana 127, Villa 4. Estoy a una cuadra del mercado de Sauces 4. El número de teléfono de nuestra congregación es el 2823-661. Asimismo, tú puedes observar, mirar y alimentar tu interior con sana doctrina a través de los mensajes que he predicado en diferentes lugares, accesando a la página de YouTube Pastor John Constante. Si el Señor no ha venido, nos vemos el día de mañana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.